Este es un mensaje para los legisladores de Morena, diputados, pero también senadores, que finalmente han empezado a traicionar al pueblo mexicano para quedar bien con la oposición. Y estoy diciendo traicionar porque los legisladores de Morena están aceptando los chantajes de los enemigos de la Cuarta Transformación, en particular los panistas, porque no quieren que les digan autoritarios. Se encuentran un poco pasmados por este tipo de gritonerías, de difamaciones tales que le hacen los panistas, y están dispuestos a entregarle un órgano de gobierno de entrada, que sería la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, a los panistas y después a los priistas. Con lo cual, de manera increíble, la minoría gobernaría a la mayoría panista en Morena en la Cámara de Diputados desde ahorita hasta que termine el trienio. Y están pasmados, pero no se dan cuenta que están traicionando al pueblo. Porque repito, no solo le están dando poder a la minoría, sino le están dando poder a aquellos que quieren, los panistas, que haya una intervención estadounidense en México, que quieren organizar un golpe blando, que incluso quieren que pase lo mismo que Venezuela, o sea, que alguien de ellos se autoproclame presidente y tumben a López Obrador de la presidencia. Y este poder se lo está dando Morena. La verdad es que es un mensaje y vamos a hablar bien sobre este tema. Porque hay que ser duros, hay que ser claros, pero hay que ser radicales en las convicciones, en ese sentido. Y es que vamos a recordar qué pasa ahorita en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay una especie de impasse, porque Morena, que estaba gobernando la Cámara de Diputados, tenía la presidencia de la mesa directiva con Porfirio Muñoz Ledo. Ahora, en este segundo año de la Cámara de Diputados, recordando que son 3 años, le va a dar al PAN la presidencia de la Cámara de Diputados. A pesar de que el PAN es una minoría, y no cualquier minoría, es una muy pequeña minoría, porque vamos a hablar un poco de lo que significa mayorías y minorías. Hay 3 tipos de mayorías. La primera, llamada la mayoría relativa, y es que cuando ningún partido obtiene el 50+1 de los votos, ¿no? Por ejemplo, como se ha sucedido hasta este momento, entonces el partido que tenga más votos es el que tiene mayoría, aunque más bien dicho sería la primera minoría, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que Moreno hubiera obtenido 40% de los votos, el PAN 30% y el PRI 30%, el Morena sería la mayoría en ese sentido, pero no tiene realmente la mayoría. La suma de las oposiciones tendría la mayoría completa. Así fue durante la mayoría del tiempo, desde 1997, que el PRI perdió la otra mayoría, que es la mayoría absoluta. Cuando un partido tiene el 50+1 de los votos, ¿no? Hasta el 97 el PRI tenía en toda su época anterior el 50+1 de los votos. Perdió esta mayoría, ¿no? Y entonces ya fue la primera minoría y se construyó en el 97 la llamada Junta de Coordinación Política y se construyeron en el 97, estamos hablando de ya más de 20 años, un sistema para que los otros partidos, las otras minorías pudieran accesar al poder de la Cámara de Diputados. Y entonces se dijo, bueno, la primera minoría va a gobernar el primer año, la segunda minoría va a gobernar el segundo año y la tercera minoría va a gobernar el tercer año. Y como finalmente en todo ese trayecto del 97 hasta el 2018, ningún partido nunca obtuvo en la votación una mayoría absoluta, pues no hubo problemas. Sin embargo, ¿qué pasó en esta ocasión? En esta ocasión, por primera vez desde el 97, un partido, el de López Obrador, obtuvo una mayoría absoluta, 50+1 de los votos. Y esto ha cambiado todo. Obrador y su partido, Morena y sus aliados, superan a los demás oposiciones. Y esto cambia todo, toda la dinámica, porque lo que sucede en teoría política es que la soberanía popular que se expresa a través del voto de los sufragios le dieron a un solo partido la mayoría. Eso significa que este partido en mayoría tiene la responsabilidad de ejercer su mayoría, porque es el mandato del pueblo. Es el mandato del pueblo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hasta
antes de López Obrador, el pueblo le daba una parte al PRI, otra parte al PAN, otra parte al PRD, incluso una parte a Morena, ¿no? Y ahí más o menos los partidos estaban obligados a negociar para construir mayorías en las cámaras. Pero en esta ocasión no es así. En esta ocasión el pueblo decidió que solo un partido tuviera poder en este sexenio, o cuando menos en este trienio, hablando de la Cámara de Diputados. Entonces, es una traición al pueblo, a los electores, que este partido mayoritario, Morena, ahora le está entregando poder a los partidos minoritarios, al PAN y al PRI, ¿no? Ahora este partido esté traicionando, porque es lo que está haciendo al pueblo. Y miren, le digo una cosa, vamos a hablar un poco, ya en plata, vamos a hablar del PAN y el PRI. De entre el PAN y el PRI, yo prefiero a los priistas, porque los priistas son predecibles, son muy corruptos, sí, pero entre todos son nacionalistas. Salvo la camada de Peña Nieto, hasta antes los priistas eran muy corruptos, pero entre todo, ¿no? Le ponían dique a Estados Unidos, entre todo rescataban o estaban con Pemex, entre todo, salvo Peña Nieto, pero el PRI no solo es Peña Nieto. Entre todo, también buscaban, ¿no? Que México finalmente se protegiera de, por ejemplo, los ataques de Estados Unidos. En cambio, los panistas son estos ultraconservadores que están dispuestos, tipo Guaidó en Venezuela, a vender su alma a Estados Unidos, a Washington, y desde allá impongan lo que quieran. O sea, los panistas sí son los más ultraconservadores que están dispuestos a vender México a Estados Unidos. Fueron los panistas los que idearon, los neoliberales, panistas en particular, que idearon la venta de Pemex, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, repito, con Peña Nieto al final se empezó a concretar esto, pero ya por una gran influencia panista. Entonces, es realmente una traición entregarle a los grandes enemigos, no solo de Obrador, sino de México, poder. Y vean, ¿a quién le van a entregar poder los de Morena? A Marco Cortés. A Marco Cortés, el Juan Guaidó mexicano, un traidor a la patria, que incluso en este video, que circuló hace como 2 o 3 meses, pide la intervención de la OEA, un organismo muy proamericano, para que entre a México y finalmente evite la llamada revocación del mandato. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar. Hoy Acción Nacional lanza una alerta a la comunidad internacional, porque hoy la democracia en México está en riesgo. El jueves 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, la mayoría autoritaria de Morena y algunos aliados del PRI aprobaron una reforma constitucional que debilita la participación en la consulta popular y que crea la figura de la revocación de mandato, con la clara intención de manipular con la fuerza de la presidencia de la República las elecciones del 2021. Y manda la alerta internacional. Y después se va a la OEA y lleva esta alerta. ¿Para qué? Para decirle, señores Estados de Estados Unidos, necesitamos tumbar a López Obrador. Lo peor es que acaba de pasar eso ahorita. Porque también hace 2 días, la prima de Calderón, Margarita Gómez del Campo, también en esta misma sintonía, fue otra vez a la OEA para recurrir ante la llamada posición autoritaria de Morena, porque Muñoz Ledo se reeligió por 5 días. Pero eso es lo que vemos, son estas personas así que están dispuestos y quieren seguir la ruta de Juan Guaidó, ¿no? De que hay un intervencionismo estadounidense en México que es, sin lugar a dudas, una traición a la patria. Ahora, ¿a quién quieren poner los panistas en la mesa directiva? Veamos. Quieren poner a Laura Rojas. Laura Rojas, que es una diputada que hace unos días señaló que el origen y la crisis migratoria y amenaza arancelaria es de López Obrador. ¿Se acuerdan? Después de lo que Trump impuso la amenaza de aranceles, si no frenara México, ¿no? El paso de indocumentados de Centroamérica a Estados Unidos, Laura Rojas dijo lo siguiente: la política de las puertas abiertas del presidente Obrador sí impactó en el incremento del flujo de migrantes que pasaban por México hacia Estados Unidos, y claramente eso fue lo que produjo la amenaza arancelaria del Trump, echándole Laura Rojas, la próxima, o la que quieren que sea de la mesa directiva, a López Obrador.
Aparte, una posición muy racista y xenófoba, por cierto. El origen de esta amenaza migratoria fue en primer lugar responsabilidad del presidente Obrador. ¿No? O sea, le echo la culpa, la que quieren que sea presidente de la mesa directiva, a Obrador de las locuras de Trump. Así piensan. ¿Quién más quieren que sea? Quieren que sea Marco Adame, el exgobernador de Morelos. Por cierto, medio narco. ¿Y qué es lo que ha dicho él recientemente, en mayo? La decisión del presidente de la República de encargar a Pemex y la CENER la construcción de la refinería en Dos Bocas, luego de declarar desierta la licitación, no solo es sorprendente, sino que implica el riesgo de perder miles de millones de pesos en un proyecto que no tiene viabilidad. O sea, al final, este cuate, Marco Adame, que por cierto, tiene ya el sello de Morena, o la aprobación de Morena, según una columna que estaba leyendo. No lo sé, pero es la columna. Está en contra de unos grandes proyectos importantes estratégicos del presidente, ¿no? Es una locura, Mejor que importemos gasolinas a los gringos. Esa es la respuesta a los panistas. No, hay que incluso entregarle el petróleo mexicano a los gringos. Otro personaje que quieren que sea la mesa directiva es este señor, Ricardo Villarreal. Hermano, ¿se acuerdan del Villarreal? El que arrancó los moches. Y el que ha dicho... Él ha atacado, entre otras cosas, el Seguro Popular. Villarreal, yo quisiera ver qué tipo de medidas implementará AMLO, porque el Seguro Popular funcionaba con sus limitantes, pero funcionaba. Funcionaba para robarse el dinero. Obviamente le dio al traste algo que había sido una gestión panista. Villarreal lamentó que se piense en reestructurar un programa que desde su perspectiva operaba bien, pese a que reconoció que tenía limitantes. Finalizó al criticar que AMLO solo se ha dedicado a decir muchas cosas, pero no ha reflejado poco trabajo. ¿No? Y así, esas son las figuras. Las personalidades, los pensamientos que quiere darle Morena poder. Y repito, el pueblo de México no votó por ellos. El pueblo de México los puso en la minoría, y no cualquier minoría, una pequeña minoría. Ahorita, en la Cámara de Diputados, Morena tiene no solo mayoría absoluta, sino mayoría calificada. O sea, todavía una mayoría más contundente para cambiar hasta la Constitución. No necesita ni al PAN ni al PRI para cambiar la Constitución. Ese es el poder que le dio el pueblo mexicano al partido, que ahora se encuentra, pues obviamente, muy, pero muy, sí, asediado tal vez por la oposición, que le gritó, le dicen autoritarios. ¿Y eso qué? ¿Qué van a decir el pueblo cuando se enteren que le entregaron a los panistas el poder? No le van a decir autoritarios, el pueblo les va a gritar traidores, porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y es momento de ser radical. Es momento de recordar lo que dice la Constitución, porque ahorita todos están agarrando. Es que en la ley orgánica del Congreso se dice que se le debe dar... Sí, una ley orgánica aprobada en 1997, que está completamente ahorita rebasada. Pues le voy a recordar que lo que dice la Constitución. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En particular, por el legislativo, que será el poder más fuerte incluso que el ejecutivo, porque es donde se encuentra representado México. El legislativo, por eso, es el poder de poderes en ese sentido, donde se representa el voto popular, más que incluso que el presidente. Esa es la soberanía del pueblo, más que cualquier ley reglamentaria, más que cualquier reglamento de la ley orgánica de la Cámara de Diputados. ¿Y eso qué? El pueblo les da el poder para cambiar esa ley fast track. Tienen la mayoría, no solo absoluta ni calificada. Y además también ahorita debemos recordar cuál es la protesta que toman todos estos legisladores, ¿no? Dice, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política y la ley de que ya demanden. Y si no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y señores legisladores de Morena, la nación, el pueblo les demanda que ejerzan su mayoría, que no les den al PAN. Estos traidores a la patria, este poder que no merecen y que no ganaron en las urnas. Si en el 2021 la gente vota por el PAN, por la que te dan, y otra vez obtienen una mayoría, bueno, ellos tendrán también la responsabilidad de ejercer esa mayoría. No lo creo que suceda, pero la posibilidad ya existe. En ese momento, que les dé el pueblo el poder, pero no los de Morena.
Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.